El silencio de la mañana fue roto por gritos que resonarían para siempre en la memoria colectiva del pueblo tzotzil. 45 vidas fueron cegadas en cuestión de horas, en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Entre las víctimas, mujeres embarazadas, niños y ancianos que solo buscaban paz en medio del caos que asolaba la región. Pero esta no es solo otra historia sobre violencia. Es sobre cómo una masacre puede revelar las entrañas más podridas de una sociedad dividida, donde la justicia se vuelve rehén de intereses políticos y donde la verdad permanece enterrada bajo capas de impunidad y mentiras oficiales. Acteal era una comunidad pequeña, perdida en las montañas de Chiapas. Sus habitantes vivían de la agricultura de subsistencia, hablaban tzotzil y mantenían tradiciones ancestrales que resistían al tiempo. Eran personas sencillas, cuya mayor aspiración era cultivar sus tierras en paz y criar a sus hijos lejos de la violencia que crecía en la región desde el levantamiento zapatista de 1994. Aquella mañana de diciembre, mientras el mundo se preparaba para celebrar la Navidad, hombres armados rodearon la pequeña ermita donde decenas de indígenas rezaban. Lo que sucedió en las horas siguientes conmocionaría a México y al mundo, revelando una red de complicidad que iba desde paramilitares locales hasta los más altos escalones del gobierno estatal y federal. ¿Cómo es posible que, a plena luz del día, con conocimiento de las autoridades, un grupo armado pudiera ejecutar sistemáticamente a decenas de personas inocentes? ¿Cómo un Estado que se decía democrático permitió que tal barbarie ocurriera ante sus ojos? ¿Y por qué, incluso después de décadas, la verdad completa aún permanece oculta? El caso Acteal no es solo sobre un crimen. Es sobre un sistema que falló de forma espectacular, donde la protección a las comunidades indígenas fue sacrificada en nombre de una estrategia contrainsurgente que consideraba cualquier manifestación de autonomía como una amenaza al Estado mexicano. Para entender lo que realmente sucedió aquel 22 de diciembre, necesitamos retroceder en el tiempo y sumergirnos en las tensiones que se habían acumulado en la región durante años. Chiapas siempre ha sido una tierra de contrastes extremos. Por un lado, la riqueza natural impresionante; por el otro, la pobreza más absoluta de sus habitantes originarios. Era una olla a presión social esperando explotar. El levantamiento zapatista de 1994 había cambiado por completo el escenario político de Chiapas. Por primera vez en décadas, las comunidades indígenas se organizaron de forma masiva para exigir sus derechos ancestrales sobre las tierras, autonomía política y el fin de la discriminación secular. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se convirtió en la voz de los sin voz, pero también despertó una reacción violenta por parte de sectores conservadores de la sociedad chiapaneca. La respuesta del gobierno no tardó. Oficialmente, se buscaba una solución pacífica a través de negociaciones que culminaron en los Acuerdos de San Andrés en 1996. Pero, paralelamente, se implementó una estrategia de guerra de baja intensidad. Grupos paramilitares fueron armados y entrenados, supuestamente para autodefensa, pero en la práctica para confrontar a las bases de apoyo zapatistas. Entre estos grupos paramilitares estaba Paz y Justicia, que operaba principalmente en la región norte de Chiapas, y Máscara Roja, activo en la región de los Altos, donde se ubica Acteal. Estos grupos recibían armas, entrenamiento y protección de las autoridades estatales, creando un ambiente de terror en las comunidades indígenas. Acteal se encontraba en una posición particularmente vulnerable. La comunidad había declarado su adhesión a los ideales zapatistas, pero mantenía una posición pacifista radical. Sus habitantes eran miembros de la organización Las Abejas, un grupo civil que apoyaba las demandas zapatistas por autonomía y justicia social,
pero que rechazaba categóricamente el uso de armas. Esta posición pacifista, lejos de protegerlos, los convertía en blancos aún más fáciles. Para los paramilitares y sus mentores, los simpatizantes zapatistas desarmados representaban objetivos de bajo riesgo y alto impacto propagandístico. Eliminar una base de apoyo zapatista enviaría un mensaje claro: no había espacio para la neutralidad en aquella guerra no declarada. En las semanas previas a la masacre, las tensiones en la región se habían intensificado dramáticamente. Informes de organizaciones de derechos humanos documentaban amenazas constantes contra miembros de las abejas, desplazamientos forzados de familias enteras y enfrentamientos cada vez más frecuentes entre paramilitares y comunidades indígenas. Las autoridades no solo sabían lo que estaba sucediendo, sino que eran parte integral del problema. El ejército mexicano, presente masivamente en la región, mantenía puestos de control que monitoreaban todos los movimientos en el área. La policía estatal coordinaba acciones con los grupos paramilitares. El gobierno estatal, bajo el mando del priista Julio César Ruiz Ferro, implementaba una política deliberada de polarización social. En este contexto explosivo, Acteal se había convertido en un símbolo de resistencia pacífica en una región cada vez más militarizada. Su pequeña ermita se había transformado en un refugio espiritual para cientos de desplazados internos que huían de la violencia en otras comunidades. Era allí donde se reunían para rezar, para encontrar consuelo en la fe y para mantener viva la esperanza de días mejores. Pero los días mejores no llegaron. En su lugar, llegaron hombres armados con una misión clara: acabar definitivamente con cualquier vestigio de resistencia en aquella montaña chiapaneca. ¿Qué harías si fueras testigo de tal injusticia? ¿Cómo reaccionarías si tu comunidad fuera blanco de una violencia tan sistemática y calculada? Si esta historia te ha impactado, deja tu comentario abajo. Compártela para que más personas conozcan la verdad sobre Acteal. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta investigación que aún está lejos de terminar. La bruma matutina aún se cernía sobre las montañas de Acteal cuando los primeros disparos resonaron en el valle. El sonido seco de los rifles AK-47 cortó el aire como un rayo, interrumpiendo abruptamente las oraciones que se entonaban en la pequeña ermita de cemento gris que servía como centro espiritual de la comunidad. Dentro del templo improvisado, 45 personas se arrodillaban sobre el frío suelo de cemento. Mujeres con sus rebozos coloridos, hombres con sombreros de paja gastados por el tiempo, niños pequeños que jugaban silenciosamente mientras los adultos rezaban. Todos miembros de las abejas, todos unidos por la fe y la esperanza de que la oración pudiera protegerlos de la violencia que asolaba su tierra. La mañana había comenzado como tantas otras. Las familias de Acteal se reunieron temprano para el ayuno y la oración colectiva, una tradición que mantenían religiosamente todos los días desde que los desplazamientos forzados habían comenzado en la región. La ermita se había convertido no solo en un lugar de culto, sino en un santuario donde encontraban fuerza para enfrentar las constantes amenazas de los grupos paramilitares. Alicia Pérez Hernández, de 32 años y embarazada de 8 meses, estaba arrodillada en la primera fila. A su lado, sus 2 hijas pequeñas, de 4 y 6 años, repetían en voz baja las palabras de las oraciones que aún no sabían de memoria. Más atrás, el anciano Mariano Pérez Vázquez, de 78 años, líder espiritual de la comunidad, guiaba las súplicas con su voz serena y cansada. La primera señal de que algo terrible estaba a punto de suceder vino de los perros. Los perros callejeros que deambulaban por la comunidad comenzaron a ladrar desesperadamente, un sonido agudo y persistente que hizo que algunas mujeres miraran nerviosamente hacia las pequeñas ventanas de la ermita.
pero nadie se movió. Habían aprendido que la oración era su único escudo contra la violencia exterior. Fueron entonces los gritos en español los que hicieron que todos se congelaran. «¡Salgan todos! ¡Salgan ahora!». Las voces provenían de hombres que rodeaban el edificio, sus botas haciendo un ruido pesado sobre la tierra húmeda. A través de las rendijas de las ventanas se podían ver los cañones de los rifles apuntando directamente hacia el interior de la ermita. Manuel Santiz López, uno de los líderes de las abejas, se levantó lentamente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una certeza terrible de que aquel momento finalmente había llegado. Las amenazas que habían recibido durante meses se estaban materializando. Con voz firme se dirigió a las mujeres y niños. «Mantengan la calma. No hacemos daño a nadie. Nuestra única arma es la oración». Pero los hombres de afuera no estaban interesados en oraciones. Vistiendo ropas civiles y con los rostros parcialmente cubiertos por pasamontañas improvisados, unos 60 paramilitares del grupo Máscara Roja habían rodeado completamente la ermita. Llevaban rifles automáticos, pistolas y granadas. Sus rostros expresaban una frialdad calculada, como soldados ejecutando una operación militar. El mando de la operación estaba en manos de Jacinto Arias Cruz, conocido en la región como Chinto, un exmiembro del ejército mexicano que se había convertido en líder paramilitar. Sus hombres habían sido entrenados en tácticas de combate urbano y contrainsurgencia por instructores militares. Sabían exactamente qué hacer. El cerco había sido planeado meticulosamente. Grupos paramilitares bloquearon todas las salidas de la comunidad, mientras otros se posicionaban en puntos estratégicos alrededor de la ermita. Un puesto de control del ejército mexicano, ubicado a solo 150 metros del lugar, permanecía inexplicablemente silencioso. Los soldados, que normalmente patrullaban el área constantemente, parecían haber desaparecido justo en ese momento crucial. Las primeras ráfagas de disparos no fueron dirigidas directamente a las personas. Los paramilitares dispararon al aire en una demostración de fuerza destinada a sembrar el pánico. El ruido ensordecedor de los rifles automáticos resonó por las montañas como los truenos de una tormenta mortal. Dentro de la ermita, los niños comenzaron a llorar desesperadamente, mientras las mujeres los atraían a sus brazos en un intento instintivo de protección. «¡Salgan de ahí, pinches zapatistas!». Los gritos venían de varias direcciones simultáneamente. «Esta vez no van a escapar». El lenguaje era deliberadamente humillante, destinado no solo a intimidar, sino a deshumanizar a sus víctimas antes del ataque final. Manuel Santiz López tomó la decisión que sellaría el destino de todos los presentes. En lugar de intentar huir o negociar, eligió enfrentar a los atacantes con las únicas armas que las abejas reconocían: la palabra y la dignidad. Caminó lentamente hacia la puerta de la ermita, con las manos visibles y vacías, y gritó: «Somos gente de paz, no tenemos armas, solo queremos rezar». Su respuesta llegó en forma de una ráfaga de ametralladora que le atravesó el pecho, derribándolo instantáneamente en el suelo de tierra frente a la ermita. La sangre comenzó a formar un charco oscuro alrededor de su cuerpo, mientras sus ojos aún abiertos se fijaban en el cielo nublado de diciembre. Fue la señal que los paramilitares esperaban. Como soldados obedeciendo una orden, abrieron fuego cerrado contra la ermita. Las balas de alta velocidad atravesaban las delgadas paredes de concreto como si fueran de papel, rebotando por el interior del pequeño espacio y alcanzando cuerpos de forma aleatoria e implacable. La masacre había comenzado oficialmente a las 11:30 de la mañana. Durante las 4 horas siguientes, Acteal se transformaría en un infierno en la tierra, donde la única ley sería la de la violencia más brutal y sistemática. Y la pregunta que resonaría durante los años venideros permanecería sin respuesta.
¿Cómo fue posible que tal barbarie ocurriera ante los ojos de las autoridades mexicanas? El silencio del Estado aquel día no fue solo omisión, fue complicidad. Era una de las pocas que había logrado escapar de la ermita antes de que el cerco se cerrara por completo. A sus 34 años, madre de 4 hijos, había salido solo unos minutos antes del inicio de la masacre para buscar agua en el pozo comunitario. Cuando escuchó los primeros disparos, su instinto maternal gritó más fuerte que cualquier otra cosa. Sus hijos estaban allí dentro, escondida entre los arbustos espinosos que crecían en la ladera de la montaña. Antonia fue testigo impotente del horror que se desarrollaba a pocos metros de distancia. A través de la densa vegetación podía ver a los paramilitares rodeando la ermita como depredadores alrededor de su presa. Y allí dentro estaban Miguel, de 8 años, Rosa, de 6, Juana, de 4, y el pequeño Pedro, de solo 2 años. Los gritos de los niños cortaban el aire como cuchillos afilados, mezclándose con el ruido ensordecedor de los disparos. Antonia se mordió la mano hasta sangrar para no gritar, para no delatar su posición. Cada fibra de su ser quería correr hacia la ermita, pero sabía que sería una muerte segura, y si moría, ¿quién lucharía por la memoria de sus hijos? Cuando el silencio finalmente regresó a Acteal, 5 horas después, Antonia esperó hasta el anochecer para salir de su escondite. Lo que encontró la cambió para siempre. La ermita estaba transformada en una cámara de los horrores, con cuerpos esparcidos por el suelo de concreto manchado de sangre. Entre ellos, reconoció los pequeños cuerpos de sus 4 hijos, abrazados unos a otros, como si hubieran intentado protegerse mutuamente en los últimos momentos de sus vidas. Miguel todavía sostenía en su pequeña mano un dibujo que había hecho para Navidad, un ángel de papel de colores que planeaba regalarle a su madre. Rosa tenía el rostro vuelto hacia arriba, los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Juana y Pedro parecían muñecos rotos, tan pequeños que apenas se distinguían entre los escombros y los destrozos. Aquella noche, Antonia López Jiménez no solo perdió a sus hijos, perdió su fe en el mundo, en la humanidad, en la posibilidad de que existiera justicia para gente como ella. Pero una llama se encendió en su pecho, una obsesión que la consumiría durante los años siguientes. Hacer que el mundo supiera lo que había sucedido en Acteal y hacer que los responsables pagaran por sus crímenes. La respuesta de las autoridades fue inmediata y predecible: negar, minimizar y culpar a las propias víctimas. El gobierno estatal de Chiapas, a través de su portavoz oficial, declaró que los sucesos de Acteal habían sido resultado de conflictos intercomunitarios y disputas ancestrales entre grupos indígenas. No había paramilitares, no había complicidad estatal, solo indios matando indios en una tierra salvaje e incomprensible. El gobernador Julio César Ruiz Ferro fue más allá. En una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, sugirió que las propias víctimas eran elementos subversivos que habían provocado el enfrentamiento. Los niños muertos, según esta versión oficial, eran escudos humanos utilizados por zapatistas extremistas. La narrativa oficial transformaba a los asesinos en víctimas y a las víctimas en terroristas. Para Antonia y los otros sobrevivientes, estas declaraciones eran como sal en las heridas abiertas. No bastaba con haber perdido a sus hijos de la forma más brutal posible. Ahora tenían que soportar ver sus memorias manchadas por mentiras oficiales. Era una segunda violación, una segunda muerte de sus seres queridos. Pero Antonia no era solo una madre destrozada por el dolor. Era una mujer tzotzil que llevaba en sus venas la resistencia de generaciones de ancestros que habían enfrentado la opresión y la injusticia.
Si las autoridades pensaban que ella se callaría ante las mentiras, estaban profundamente equivocados. La primera batalla fue conseguir que alguien escuchara su versión de los hechos. Los medios de comunicación locales, financiados por los mismos grupos políticos y económicos que apoyaban a los paramilitares, se negaban a publicar sus testimonios. La policía se negaba a tomar sus declaraciones, alegando que no había evidencias suficientes de que se hubiera cometido un crimen. Fue entonces cuando Antonia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si las autoridades locales no querían escucharla, llevaría su lucha fuera de Chiapas. Tomó sus pocos ahorros, el dinero que había guardado para la Navidad de los niños, y viajó a la Ciudad de México. En la capital federal, buscó organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes, abogados especializados en derechos indígenas. Su estrategia era simple: contar su historia a quien quisiera escuchar, hasta que alguien con suficiente poder decidiera hacer algo. Pero la lucha resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Las organizaciones de derechos humanos, aunque solidarias, tenían recursos limitados. Los periodistas independientes publicaban sus reportajes, pero estos eran rápidamente refutados por versiones oficiales que dominaban los grandes medios de comunicación. Los abogados explicaban que sería casi imposible procesar a las autoridades estatales sin apoyo político. Durante meses, Antonia vivió en una pequeña pensión en la Ciudad de México, mantenida por donaciones de organizaciones solidarias. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer para repartir folletos en las estaciones del metro, contando la verdad sobre Acteal a quien quisiera escuchar. Por las tardes, visitaba oficinas gubernamentales, exigiendo audiencias que nunca le eran concedidas. Sus noches estaban pobladas por pesadillas en las que revivía constantemente aquel 22 de diciembre. Veía los rostros de sus hijos pidiendo ayuda, escuchaba sus gritos cortando la madrugada, muchas veces se despertaba en lágrimas llamando los nombres de Miguel, Rosa, Juana y Pedro. La soledad era abrumadora. Lejos de su comunidad, sin hablar bien el español de los chilangos, Antonia se sentía como una extranjera en su propio país. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el dibujo del ángel que Miguel sostenía cuando murió, y encontraba fuerzas para continuar. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por la memoria de tus hijos? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer para que la verdad fuera conocida? ¿Qué precio pagarías por ver que se haga justicia? La lucha de Antonia apenas comienza. Deja en los comentarios: ¿crees que una madre sola puede enfrentar a todo un sistema corrupto? Comparte esta historia. Tal vez llegue a alguien que tenga el poder de marcar la diferencia. La noticia de la masacre llegó a la ciudad colonial como una piedra lanzada a un lago tranquilo, creando ondas concéntricas que revelaron las profundas fisuras de una sociedad que durante décadas había fingido que sus contradicciones no existían. En las calles empedradas del centro histórico, donde turistas europeos compraban artesanías indígenas como souvenirs exóticos, los comentarios susurrados en las cantinas y cafeterías mostraban una cara muy diferente de la armonía multicultural que Chiapas vendía al mundo. Algo así tenía que pasar, murmuró don Armando Castellanos, propietario de 3 fincas ganaderas en la región, mientras tomaba su café matutino en el Hotel Santa Clara. Esos indios zapatistas se estaban volviendo muy atrevidos. Querían tierras que no son suyas, querían derechos que no merecen. Los paramilitares hicieron el trabajo sucio que el gobierno no tuvo el valor de hacer. A su alrededor, otros hacendados y comerciantes ricos asentían con la cabeza en silencio. Para ellos, Acteal no era una tragedia, era una corrección necesaria. Durante años, habían financiado discretamente a los grupos paramilitares a través de donaciones canalizadas por la Asociación Rural de Interés Colectivo, una organización que oficialmente promovía el desarrollo ganadero,
pero que en la práctica funcionaba como el brazo financiero de la contrainsurgencia. La élite económica de Chiapas había creado un sistema perfecto de negación plausible. Sus manos permanecían aparentemente limpias, mientras los paramilitares hacían el trabajo sucio de pacificar a las comunidades rebeldes. Cuando se les preguntaba sobre su relación con la violencia, respondían con indignación: «Nosotros somos gente de bien, cristianos devotos, solo queremos paz y desarrollo para nuestra región». Pero los secretos son como virus, imposibles de contener por completo. En las cocinas de las grandes casas, las empleadas domésticas, muchas de ellas indígenas provenientes de las mismas comunidades atacadas, susurraban historias diferentes. Contaban sobre reuniones secretas donde se discutía el problema indígena, sobre donaciones en efectivo entregadas en sobres Manila, sobre listas de elementos subversivos que circulaban entre hacendados y funcionarios gubernamentales. María Santiz, empleada doméstica en la casa de la familia Morales durante 15 años, sabía más secretos sobre Acteal de los que cualquier investigador oficial descubriría jamás. Había servido café en decenas de reuniones donde se planeaban operaciones de limpieza en las comunidades zapatistas. Había visto mapas marcados con X rojas que indicaban objetivos prioritarios. Había escuchado conversaciones telefónicas donde se coordinaban acciones entre paramilitares y fuerzas de seguridad. Pero María también conocía el precio del silencio y el precio de hablar. Si contaba lo que sabía, perdería su empleo y probablemente su vida. Si permanecía callada, sería cómplice de los asesinatos de personas que podrían ser sus primos, sus vecinos, sus hermanos de sangre y sufrimiento. Era un dilema moral que atormentaba a cientos de personas en la región, indígenas que trabajaban para las familias ricas, que dependían de ellas para sobrevivir, pero que presenciaban a diario el desprecio racista de sus patrones. La Iglesia Católica, tradicionalmente aliada de los poderosos, también se vio dividida. Mientras la jerarquía diocesana mantenía un silencio prudente sobre los lamentables sucesos de Acteal, sectores progresistas liderados por catequistas indígenas comenzaron a organizar protestas y vigilias. Don Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal, conocido como Tatic por los indígenas, se encontraba en una posición imposible. Condenar abiertamente la masacre significaría romper con décadas de relaciones diplomáticas con el gobierno y la élite local. Los rumores corrían por las montañas de Chiapas más rápido que los vientos de diciembre. Cada comunidad tenía su versión de los hechos, cada grupo étnico su interpretación de los sucesos. Los tzotziles de Acteal decían que los paramilitares hablaban tzeltal, indicando que habían sido reclutados de otras regiones para evitar lazos familiares que pudieran generar vacilación. Los tzeltales respondían que los asesinos hablaban tzotzil, con acento de los altos, sugiriendo complicidad local. La verdad era más compleja y más perturbadora. Los paramilitares de máscara roja habían sido reclutados de varias etnias y regiones, unidos no por la cultura o la sangre, sino por el odio ideológico y los incentivos económicos ofrecidos por sus patrocinadores. Eran indígenas matando a indígenas, pero bajo órdenes y con financiamiento de ladinos ricos que permanecían cómodamente lejos de la carnicería. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, los círculos políticos hervían con teorías conspirativas que buscaban explicar Acteal sin cuestionar las estructuras de poder existentes. Algunos culpaban a infiltrados guatemaltecos vinculados a los antiguos escuadrones de la muerte de ese país. Otros señalaban a narcotraficantes colombianos que supuestamente operaban en la región. Había quienes susurraban sobre agentes provocadores de la CIA interesados en desestabilizar a México.
Todas estas teorías tenían un objetivo común: desviar la atención de las responsabilidades locales. Era más cómodo imaginar enemigos externos que aceptar que el propio tejido social de Chiapas había producido monstruos capaces de masacrar a mujeres embarazadas y niños indefensos. El gobernador Julio César Ruiz Ferro alimentaba deliberadamente esta confusión. En sus declaraciones públicas, alternaba entre diferentes versiones de los hechos. A veces, Acteal era resultado de conflictos ancestrales entre etnias. Otras, era consecuencia de disputas por tierras entre ejidatarios. Y otras, era producto de la manipulación externa de grupos subversivos. La estrategia era clara: crear tantas versiones contradictorias que la verdad se volviera imposible de determinar. Pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados. En la Procuraduría General de Justicia del Estado, funcionarios de bajo rango comenzaron a filtrar documentos que mostraban la coordinación entre autoridades y paramilitares. Eran fotografías de reuniones, grabaciones de conversaciones telefónicas, órdenes escritas que establecían zonas libres de acción, donde los grupos armados podían operar sin interferencia policial. Las filtraciones revelaban una red de complicidad que iba desde presidentes municipales hasta comandantes militares, pasando por empresarios, hacendados y políticos priistas. Era un sistema de terror de Estado perfectamente organizado, con una clara división de responsabilidades. Los políticos proporcionaban protección legal, los empresarios proporcionaban financiamiento, los militares proporcionaban entrenamiento y armas, y los paramilitares proporcionaban la violencia física. La sociedad chiapaneca descubría con horror y fascinación que había vivido durante años sobre un volcán dormido de odio racial y división de clases que finalmente había entrado en erupción. Acteal no era un accidente, era el producto lógico e inevitable de décadas de desprecio por los pueblos indígenas, de racismo institucional y de impunidad sistemática. La pregunta que atormentaba a las conciencias más lúcidas era simple: ¿cuántos otros acteales se estaban planeando en las salas de estar de las grandes casas y en los despachos de los palacios gubernamentales? El perito criminal Raúl Mendoza García había investigado cientos de homicidios a lo largo de sus 15 años de carrera en la Procuraduría de Justicia de Chiapas. Había visto ejecuciones del narcotráfico, crímenes pasionales, ajustes de cuentas entre delincuentes. Pero nada en su experiencia profesional lo había preparado para lo que encontró aquella fría mañana de diciembre en la pequeña ermita de Acteal. Lo primero que lo golpeó fue el olor, una mezcla nauseabunda de sangre coagulada, pólvora quemada y algo más indefinible: el hedor de la muerte violenta que impregna los lugares donde la vida ha sido arrancada de forma abrupta y brutal. El perito se cubrió la nariz con un pañuelo empapado en mentol, pero el hedor parecía penetrar por los poros, adhiriéndose a la piel como una marca indeleble. La ermita de cemento gris, que medía solo 12 metros de largo por 8 de ancho, se había transformado en una cámara de los horrores. El suelo de cemento estaba completamente cubierto por una costra oscura de sangre seca que se extendía desde las paredes hasta el altar improvisado, donde se encontraba una pequeña imagen de madera de la Virgen de Guadalupe. La santa patrona de México contemplaba la carnicería con sus ojos pintados, una testigo silenciosa del infierno que se había desatado en su presencia. Mendoza comenzó su análisis por las paredes. Las marcas de impacto de las balas formaban un patrón que contaba una historia clara y aterradora. Los disparos se habían realizado desde múltiples posiciones alrededor del edificio, creando un fuego cruzado que hacía imposible cualquier intento de huida.
No eran marcas aleatorias de un tiroteo caótico, sino un patrón preciso y calculado que revelaba una planificación militar. Las perforaciones en las paredes mostraban que los atacantes habían utilizado al menos 3 tipos diferentes de armas: rifles automáticos AK-47, cuyas balas de alta velocidad atravesaban el concreto como si fuera cartón; pistolas de 9 milímetros para los disparos de ejecución a quemarropa, y al menos una ametralladora pesada que había sido posicionada en la entrada principal para impedir cualquier intento de escape. Pero era la distribución de los cuerpos lo que más perturbaba al experimentado perito. No estaban esparcidos al azar, como se esperaría en una situación de pánico y huida. Por el contrario, muchos de los cadáveres aparecían agrupados, como si las víctimas hubieran intentado protegerse mutuamente en los últimos momentos de sus vidas. Mujeres abrazando a sus hijos, hombres cubriendo con sus cuerpos a sus esposas embarazadas, niños aferrados a las piernas de sus abuelos. El cuerpo de Manuel Santis López, el líder de las abejas, que había intentado negociar con los atacantes, fue encontrado fuera de la ermita, en la posición exacta donde había caído con el primer disparo. Pero lo que intrigaba a Mendoza era que el cadáver presentaba signos de haber sido ejecutado 2 veces, primero con un disparo en el pecho que lo derribó, y luego con un tiro de gracia en la cabeza, dado cuando ya estaba inconsciente en el suelo. El análisis balístico revelaría posteriormente que esta doble ejecución no fue accidental. Los paramilitares habían recibido instrucciones específicas para asegurarse de que ninguna víctima sobreviviera para contar su versión de los hechos. Era un protocolo militar aplicado en una operación que debía parecer un conflicto intercomunitario espontáneo. Dentro de la ermita, la escena se volvía aún más macabra. Alicia Pérez Hernández, la mujer embarazada de 8 meses, había sido encontrada con el vientre abierto y el feto parcialmente extraído. Los exámenes posteriores mostrarían que el bebé aún estaba vivo cuando fue arrancado del útero materno. Era un nivel de sadismo que iba mucho más allá de la necesidad militar de eliminar elementos subversivos. Las 2 hijas pequeñas de Alicia, de 4 y 6 años, fueron encontradas abrazadas en un rincón de la ermita, con claros signos de haber sido violadas sexualmente antes de ser ejecutadas con disparos en la cabeza. Sus pequeños cuerpos presentaban hematomas y fracturas que indicaban una tortura sistemática. El anciano Mariano Pérez Vázquez, de 78 años, había sido encontrado arrodillado frente al altar, con las manos aún juntas en posición de oración. Su cráneo había sido aplastado con la culata de un rifle, pero el análisis forense mostró que había resistido los golpes durante varios minutos antes de sucumbir. Incluso ante una muerte segura, había mantenido su postura de oración hasta el último aliento, pero era en los detalles más pequeños donde se revelaban los aspectos más perturbadores del crimen. Los atacantes no se habían limitado a matar. Se habían dedicado metódicamente a profanar los cuerpos y a destruir cualquier vestigio de la dignidad humana de sus víctimas. Los símbolos religiosos fueron rotos y pisoteados. La Biblia de la comunidad había sido rasgada página por página y esparcida sobre los charcos de sangre. La ropa de las mujeres fue arrancada y quemada en un ritual de humillación post-mortem. El perito Mendoza encontró evidencias de que los paramilitares habían permanecido en la escena del crimen durante varias horas después de la masacre, no para robar. No se llevaron nada de valor, sino para asegurarse de que su mensaje fuera comprendido con una claridad cristalina. Habían orinado sobre los cadáveres, escrito grafitis insultantes en las paredes con la sangre de las víctimas y posado para fotografías junto a los cuerpos mutilados. Una de esas fotografías, que sería recuperada años después durante una investigación federal, mostraba a paramilitares sonriendo
y haciendo gestos de victoria mientras pisaban los cadáveres de los niños. Era un trofeo de guerra en una guerra que oficialmente no existía, contra un enemigo que no ofrecía resistencia armada. El análisis de los proyectiles recuperados en la escena reveló otro aspecto inquietante. Muchas de las balas eran de fabricación exclusivamente militar, del tipo utilizado por el ejército mexicano y que no estaba disponible en el mercado civil. Esto confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Los paramilitares no solo tenían apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, sino que habían recibido armamento directamente de los arsenales militares. Aún más perturbador era el hecho de que algunos proyectiles presentaban marcas balísticas idénticas a las encontradas en otras masacres ocurridas en la región en los meses anteriores. Las mismas armas que mataron a las víctimas de Acteal habían sido utilizadas en ataques similares contra comunidades zapatistas en Chenaló, Panteló y Chalchihuitán. Era la prueba material de que existía una operación coordinada de exterminio, ejecutada con las mismas armas por los mismos grupos paramilitares. El perito Mendoza documentó meticulosamente cada evidencia, cada marca de bala, cada mancha de sangre. Sabía que estaba investigando algo que iba mucho más allá de un crimen común. Era una operación de guerra sucia, ejecutada con precisión militar contra civiles indefensos y encubierta por una red de complicidad que llegaba a los más altos niveles del gobierno. Pero había algo en la escena que lo intrigaba profundamente y que nunca logró explicar satisfactoriamente. Entre los escombros de la ermita encontró trozos de papel quemado que parecían ser documentos oficiales. Los fragmentos legibles contenían nombres, direcciones e incluso fotografías de líderes indígenas de la región, una especie de lista de objetivos prioritarios. ¿De dónde habían salido esas listas? ¿Quién había proporcionado información tan detallada sobre los movimientos y actividades de los miembros de las abejas? ¿Cómo sabían los paramilitares exactamente dónde y cuándo atacar para causar el máximo daño? La respuesta a estas preguntas permanecería enterrada en los archivos secretos del gobierno durante muchos años. Pero la escena del crimen ya había revelado su verdad fundamental. Acteal no fue un acto de violencia espontánea, sino una operación militar cuidadosamente planeada y ejecutada por especialistas en la muerte. El agente del Ministerio Público, Ernesto Valdivia Ramos, estaba convencido de que había encontrado el hilo que desentrañaría por completo el caso Acteal. En sus manos sostenía una denuncia anónima que había llegado por correo 3 semanas después de la masacre, acompañada de fotografías que supuestamente mostraban a los verdaderos culpables. Un grupo de traficantes guatemaltecos que operaba en la frontera entre ambos países. Las fotografías eran convincentes, mostraban a hombres armados con rifles automáticos, con los rostros parcialmente cubiertos, en una región montañosa que podría ser perfectamente Acteal. Una de las imágenes mostraba claramente a un hombre con cicatrices en el rostro, exactamente como los testigos habían descrito a uno de los líderes del ataque. La denuncia anónima afirmaba que estos traficantes habían atacado Acteal porque la comunidad se negaba a permitir el paso de drogas por su territorio. Valdivia sintió que había encontrado la explicación perfecta. Era una versión que tenía sentido para sus superiores. Crimen organizado internacional, ninguna responsabilidad local, ninguna conexión con la política contrainsurgente del gobierno. Mejor aún, era una pista que justificaba solicitar apoyo federal para combatir el narcotráfico transnacional, recursos que podrían ser muy útiles para otros fines. Durante semanas, el fiscal persiguió esta línea de investigación con una determinación casi obsesiva. Coordinó operaciones conjuntas con autoridades guatemaltecas, estableció vigilancia en la frontera
interrogó a decenas de personas sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico. Cada pista parecía llevar a otra, creando una compleja red de conexiones que fascinaban a Valdivia y a sus superiores. El problema era que ninguna de las pistas llevaba realmente a ninguna parte. Las fotografías, al ser analizadas por expertos en falsificación, resultaron ser montajes burdos hechos con imágenes de diferentes orígenes. El hombre con cicatrices en el rostro era en realidad un exsoldado guatemalteco que había muerto 2 años antes de la masacre de Acteal. Las evidencias de tráfico de drogas en la región resultaron ser completamente fabricadas. Pero cuando Valdivia intentó cambiar el rumbo de la investigación, descubrió que sus superiores no estaban interesados en escuchar. El subprocurador general, el licenciado Fernando Gómez Herrera, fue categórico. La línea del narcotráfico es la única que tiene sentido. Siga investigando en esa dirección. No queremos especulaciones sobre paramilitares o políticas gubernamentales. Fue entonces cuando Valdivia comenzó a sospechar que estaba siendo deliberadamente dirigido hacia un callejón sin salida. Las órdenes que recibía eran siempre demasiado específicas, como si alguien supiera exactamente a dónde no quería que llegara la investigación. Cuando solicitaba autorización para interrogar a hacendados locales o a funcionarios gubernamentales, sus peticiones eran sistemáticamente denegadas por falta de evidencias suficientes. Paralelamente, otros investigadores seguían pistas igualmente infructuosas. El detective Carlos Morales Sánchez había sido asignado para investigar la hipótesis del conflicto interétnico. La versión oficial de que Acteal fue el resultado de disputas ancestrales entre diferentes grupos indígenas. Durante meses entrevistó a antropólogos, historiadores y líderes comunitarios, tratando de encontrar evidencias de tensiones étnicas que justificaran una masacre de esa magnitud. La investigación de Morales era académicamente fascinante, pero completamente irrelevante para el caso. Descubrió disputas seculares por territorios de caza, conflictos por derechos de agua, rivalidades matrimoniales entre diferentes clanes, pero nada que explicara por qué paramilitares bien armados y entrenados habían decidido masacrar específicamente a los miembros pacifistas de Las Abejas en una mañana de diciembre. Lo más frustrante era que, cada vez que Morales se acercaba a evidencias que apuntaban a responsabilidades gubernamentales, sus fuentes desaparecían misteriosamente. Testigos que habían aceptado dar su testimonio cambiaban de opinión de la noche a la mañana. Documentos prometidos nunca llegaban a sus manos. Líderes comunitarios que inicialmente se mostraban dispuestos a colaborar, de repente se negaban a contestar sus llamadas. La investigación también persiguió obsesivamente la llamada pista zapatista. El comandante de la Policía Judicial, el mayor retirado Héctor Espinoza Galindo, estaba convencido de que la masacre había sido el resultado de una operación de falsa bandera orquestada por el propio EZLN para desacreditar al gobierno mexicano ante la opinión pública internacional. Según esta teoría conspirativa, los zapatistas habrían sacrificado a sus propios simpatizantes para crear mártires y ganar apoyo internacional para su causa. Era una versión particularmente cínica que transformaba a las víctimas en suicidas fanáticos y a los verdaderos culpables en héroes incomprendidos. Espinoza dedicó enormes recursos para intentar probar esta teoría. Infiltró agentes en las comunidades zapatistas, interceptó comunicaciones, sobornó a informantes. Llegó a detener temporalmente a varios comandantes zapatistas, sometiéndolos a interrogatorios que duraban días enteros. Todos negaron cualquier implicación y no se encontró ninguna evidencia que sustentara la teoría de la falsa bandera.
Pero lo que más intrigaba a los investigadores honestos era la forma en que las evidencias reales desaparecían sistemáticamente de los archivos del caso. Fotografías de la escena del crimen se esfumaban misteriosamente. Testimonios de testigos eran extraviados durante traslados entre departamentos. Informes balísticos eran perdidos en reorganizaciones burocráticas. El perito Raúl Mendoza García, que había realizado el análisis inicial de la escena del crimen, descubrió que su informe oficial había sido sustancialmente editado antes de ser incluido en el expediente. Párrafos enteros que mencionaban evidencias de coordinación militar habían sido simplemente borrados. Sus conclusiones sobre el uso de armamento exclusivamente militar fueron reemplazadas por referencias vagas a armas de fuego de diversos calibres. Cuando Mendoza protestó por estas alteraciones, fue discretamente transferido a otro departamento y se le prohibió hablar del caso con la prensa u organizaciones de derechos humanos. Su reemplazo en la investigación fue asumido por un perito menos experimentado que se limitó a confirmar las versiones oficiales sin cuestionar inconsistencias obvias. El círculo vicioso estaba completo. Cada línea de investigación que se acercaba a la verdad era sistemáticamente bloqueada, desviada o saboteada. Los investigadores que mostraban un exceso de curiosidad eran transferidos, amenazados o simplemente apartados del caso. En su lugar, se colocaba a funcionarios más colaborativos que entendían perfectamente cuáles eran los límites de su investigación. En marzo de 1998, apenas 3 meses después de la masacre, el Procurador General de Chiapas anunció que la investigación inicial del caso Acteal había concluido. Según el comunicado oficial, las evidencias apuntaban a múltiples hipótesis que incluían narcotráfico, conflictos interétnicos y manipulación externa de grupos subversivos. Como no había sido posible determinar con certeza cuál de estas hipótesis era la correcta, el caso sería temporalmente archivado hasta que surgieran nuevas evidencias. En la práctica, el archivo significaba que nadie sería responsabilizado por la masacre. Los verdaderos culpables podían dormir tranquilos sabiendo que el sistema había funcionado perfectamente para protegerlos. Las familias de las víctimas se quedarían para siempre sin respuestas, y la impunidad sería una vez más consagrada como el principio fundamental de la justicia mexicana. Pero algunos investigadores se negaron a aceptar el archivo, guardaron copias secretas de documentos, mantuvieron contacto con testigos, preservaron evidencias que oficialmente no existían. Sabían que un día la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, estarían listos. La pregunta que los atormentaba en las madrugadas era simple. ¿Cuántos otros crímenes estaban siendo encubiertos por el mismo sistema que había enterrado a Acteal? ¿Qué harías si descubrieras que la propia justicia estaba saboteando la investigación de una masacre? Deja tu opinión en los comentarios y comparte para que más personas sepan cómo funcionan los mecanismos de la impunidad. El agente especial Roberto Hernández Marín miraba por la ventana de su oficina en el 10º piso del edificio de la PGR y veía la Ciudad de México extenderse hasta el infinito bajo la neblina tóxica del smog. A sus 42 años, con 20 años de carrera en la investigación de crímenes federales, creía haberlo visto todo: cárteles de drogas, corrupción gubernamental, ejecuciones políticas, desapariciones forzadas. Pero la caja de cartón que acababa de llegar a su escritorio contenía algo que cambiaría su vida para siempre. Caso Acteal, transferencia de jurisdicción. Estaba escrito con letras mayúsculas en la etiqueta pegada al costado de la caja. Dentro de ella encontraría 3 años de investigación fallida, mentiras sistemáticas e impunidad institucionalizada. Y lo más importante, encontraría 45 razones para no poder volver a dormir tranquilo por el resto de su vida.
Hernández había sido asignado para revisar el caso tras presiones internacionales que forzaron al gobierno federal a asumir una investigación que las autoridades de Chiapas habían saboteado deliberadamente. Era un caso quemado, que ningún otro agente quería tocar. Sus colegas le advirtieron discretamente: «Roberto, este caso va a acabar con tu carrera. Hay gente muy poderosa interesada en que permanezca archivado». Pero Roberto Hernández no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Hijo de un ferrocarrilero de Puebla y de una maestra rural, había crecido viendo de cerca los efectos de la desigualdad social y la injusticia institucional. Se convirtió en investigador criminal motivado por una obsesión casi religiosa con la verdad, una característica que lo había hecho respetado entre las víctimas y temido entre los criminales. Lo primero que lo impresionó al abrir los archivos de Acteal fue la cantidad de inconsistencias obvias que habían sido ignoradas por la investigación original. Testimonios que se contradecían, evidencias que habían desaparecido, testigos que habían cambiado sus versiones de forma radical, sin explicación aparente. Era como si alguien hubiera construido deliberadamente un laberinto de confusión para impedir que se descubriera la verdad. Hernández pasó las primeras semanas reorganizando cronológicamente todos los documentos del caso. Creó una línea de tiempo detallada de los eventos, identificó las lagunas en la investigación original y catalogó sistemáticamente todas las irregularidades procesales. Su oficina se transformó en una sala de guerra, con mapas de Chiapas cubriendo las paredes y fotografías de las víctimas colgadas como recordatorios constantes de por qué estaba haciendo aquello. El primer viaje a Acteal fue una experiencia que lo marcaría profundamente. 3 años después de la masacre, la pequeña ermita aún no había sido reconstruida. Permanecía en ruinas, sus paredes acribilladas de balas sirviendo como un memorial silencioso de la tragedia. La sangre había sido lavada, pero las marcas de la violencia permanecían grabadas en el concreto como cicatrices permanentes. Hernández pasó horas en ese lugar, intentando reconstruir mentalmente los sucesos de aquella mañana de diciembre. Midió distancias, analizó ángulos de tiro, examinó cada marca de impacto. Gradualmente, comenzó a entender que la masacre no había sido un acto de violencia espontánea, sino una operación militar meticulosamente planeada. Pero fue cuando comenzó a entrevistar a sobrevivientes y testigos que la verdadera magnitud de la conspiración se reveló. Antonia López Jiménez, la madre que había perdido a sus 4 hijos en la masacre, miró directamente a los ojos de Hernández y le dijo algo que lo perseguiría durante los años siguientes. «Señor agente, todos saben quién mató a nuestros hijos. Todos saben quién dio las órdenes. La pregunta es, ¿tiene usted el valor para enfrentar la verdad?» Las entrevistas revelaron un patrón consistente. Todos los sobrevivientes identificaban a los atacantes como miembros conocidos del grupo paramilitar Máscara Roja. Muchos de ellos, vecinos de comunidades cercanas que habían sido reclutados, armados y entrenados por autoridades estatales. No eran extranjeros misteriosos ni traficantes fantasmas, sino personas con nombres, direcciones e historias personales. Hernández comenzó a investigar esos nombres, uno por uno. Descubrió que muchos de los paramilitares identificados por los testigos seguían viviendo tranquilamente en sus comunidades sin haber sido nunca molestados por la justicia. Algunos, incluso, habían recibido cargos públicos o contratos gubernamentales en los años posteriores a la masacre, como si fueran recompensas por servicios prestados. La investigación lo llevó por caminos cada vez más peligrosos. Descubrió cuentas bancarias que mostraban transferencias regulares de dinero público a líderes paramilitares. Encontró documentos que probaban el suministro de armas militares a grupos civiles.
Identificó una red de comunicación que conectaba a paramilitares, policías, militares y funcionarios gubernamentales. Cada descubrimiento traía consigo una nueva amenaza. Hernández comenzó a recibir llamadas anónimas en mitad de la madrugada, voces distorsionadas que le advertían que no metiera las narices donde no le llaman. Su casa fue asaltada 2 veces en un mes, pero curiosamente no robaron nada. Solo revolvieron sus archivos personales. Su coche fue vandalizado con mensajes amenazantes escritos con pintura roja. La presión no venía solo de fuera. Dentro de la propia PGR, Hernández se enfrentaba a una resistencia sistemática de superiores que preferían que el caso permaneciera dormido. Sus solicitudes de recursos adicionales eran denegadas. Sus peticiones de protección policial eran ignoradas. Cuando intentaba coordinar operaciones con las autoridades locales de Chiapas, se encontraba con muros de silencio y falta de cooperación. La obsesión con el caso comenzó a consumir su vida personal. Hernández trabajaba 16 horas al día, incluyendo fines de semana y festivos. Dejó de salir con amigos, canceló vacaciones, descuidó a su familia. Su esposa, Carmen, llegó a amenazar con el divorcio si no bajaba el ritmo. «Roberto, te estás convirtiendo en un fantasma. Vives más con los muertos de Acteal que con los vivos aquí en casa». Pero Hernández no podía parar. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los rostros de las 45 víctimas mirándolo, esperando justicia. Veía a Miguel, Rosa, Juana y Pedro, los 4 hijos de Antonia, pidiendo que sus muertes no fueran en vano. Veía a Alicia Pérez Hernández y a su bebé no nacido, símbolos de un futuro que había sido brutalmente truncado. Las pesadillas se volvieron frecuentes. Hernández soñaba que estaba dentro de la ermita durante la masacre, impotente para detener la carnicería. Se despertaba bañado en sudor frío, gritando los nombres de personas que nunca había conocido en vida, pero que ahora formaban parte de su realidad diaria. La investigación también reveló algo que lo dejó profundamente perturbado. Acteal no había sido un caso aislado. Era parte de una estrategia sistemática de terror implementada contra comunidades indígenas simpatizantes del zapatismo. Otras masacres menores habían ocurrido en la región, siempre siguiendo el mismo patrón. Paramilitares atacando a civiles desarmados, autoridades negando responsabilidad, investigaciones saboteadas, impunidad total. Hernández se dio cuenta de que no estaba investigando solo un crimen, sino todo un sistema de represión estatal. Era como intentar desactivar una bomba sin saber cuántos cables había, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría causar una explosión que lo destruiría personal y profesionalmente. Poco a poco fue quedando claro que su investigación estaba incomodando a gente muy poderosa. Políticos influyentes comenzaron a presionar para que fuera transferido a otros casos. Empresarios vinculados a los paramilitares presentaron demandas judiciales cuestionando sus métodos de investigación. La prensa local inició una campaña de difamación, retratándolo como un agente provocador interesado en desestabilizar Chiapas. Pero Roberto Hernández había pasado el punto de no retorno. Acteal se había convertido en más que un caso profesional. Era una cuestión personal, una deuda moral que sabía que no podía dejar sin saldar. Aunque le costara su carrera, su matrimonio o incluso su vida, no se detendría hasta que la verdad completa saliera a la luz. La pregunta que lo atormentaba en las madrugadas de insomnio era siempre la misma. ¿Estaría preparado para enfrentar las consecuencias de descubrir toda la verdad sobre Acteal? El doctor Miguel Ángel Hernández Castillo ajustó el microscopio electrónico por 20ª vez aquella mañana, pero la imagen que veía a través de las lentes seguía siendo la misma.
una marca microscópica en la base de un proyectil recuperado en Acteal, que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Después de 4 años de impunidad, la ciencia estaba a punto de revelar secretos que los poderosos pensaban haber enterrado para siempre. El proyectil había sido encontrado alojado en el cráneo de uno de los niños víctimas de la masacre, pero solo ahora, con la nueva tecnología de análisis balístico por microscopía electrónica de barrido, era posible identificar marcas únicas que funcionaban como las huellas dactilares de las armas utilizadas. Lo que el doctor Hernández veía a través del equipo era una secuencia específica de arañazos e imperfecciones que correspondían exactamente a las marcas dejadas por una pistola Beretta 9 mm de fabricación italiana, modelo utilizado exclusivamente por las fuerzas especiales del ejército mexicano. Este descubrimiento era revolucionario no solo por la precisión técnica, sino por lo que representaba jurídicamente. Hasta entonces, las autoridades habían negado sistemáticamente cualquier participación militar en la masacre, alegando que los paramilitares utilizaban armas de fabricación casera o rifles de caza modificados. La identificación de armamento militar exclusivo no solo desmentía esta versión oficial, sino que implicaba directamente a las Fuerzas Armadas en la operación. El agente Roberto Hernández, que había seguido personalmente el análisis balístico, sintió una mezcla de euforia y terror al recibir los resultados. Finalmente, tenía una prueba científica irrefutable que conectaba la masacre con instituciones estatales. Pero también sabía que este descubrimiento lo pondría en una ruta de colisión directa con algunos de los sectores más poderosos y peligrosos del sistema político mexicano. El nuevo análisis había sido posible gracias a la implementación del Sistema Nacional de Identificación Balística, una tecnología importada de Estados Unidos que permitía crear bases de datos con las huellas dactilares de todas las armas registradas en el país. Era un avance tecnológico que llegaba demasiado tarde para muchas víctimas de la violencia, pero a tiempo para revolucionar casos archivados como el de Acteal. Paralelamente a los avances forenses, un descubrimiento inesperado en un archivo muerto de la Secretaría de Gobernación sacó a la luz documentos que habían sido extraviados durante la investigación original. Un funcionario jubilado, el licenciado Arturo Mendoza Villarreal, decidió romper años de silencio tras ser diagnosticado con un cáncer terminal. Antes de morir, quería limpiar su conciencia, revelando dónde se habían escondido documentos cruciales sobre las operaciones paramilitares en Chiapas. Mendoza había trabajado como analista de inteligencia durante los años más